Consejo Nacional de la Energía, sería bueno también que nos explique, comencemos por ahí, ¿no? ¿Cuál es el papel que desarrolla el Consejo Nacional de Energía en nuestro país? Y luego nos va explicando un poco sobre cómo va a ser este proceso de licitación, cuáles son las bases de participación de las empresas que se supone van a participar en este proceso. Bien, muchas gracias. Sí, tocando un poquito el aspecto histórico, el Consejo Nacional de Energía realmente somos una institución nueva. Fue creada por decreto legislativo en septiembre del 2007, pero en realidad comenzamos a funcionar en el mes de agosto del 2009. Es decir, tenemos apenas del 9 al 16, pues 7 años de haber comenzado a funcionar. Y una de las primeras acciones que tuvimos que realizar y que además está definido por ley es la definición de una política energética nacional que comenzó, que la definimos desde el 2010 hasta el 2024 para 15 años, en donde se definieron 6 lineamientos estratégicos que son los que rigen todas nuestras acciones y todas las acciones de todas las instituciones que vamos trabajando en el sector energético. Y dentro de esas, la más importante y la que más se ha reconocido y la que más se está haciendo público es precisamente la diversificación de la matriz energética, fomentando las fuentes de energía renovable. Ya el licenciado Reyes hacía precisamente un recuento histórico de cómo hemos venido generando y cómo en esos años, en esos momentos, estábamos atrapados en un costo alto de la energía eléctrica, precisamente por la dependencia demasiado alta de un solo combustible. Entonces, en ese sentido y a nivel mundial es muy importante que cada país tenga diferentes componentes de generación eléctrica. Es decir, la diversificación significa precisamente tener otros generadores de otro tipo que no nos represente que dependamos demasiado de un solo elemento. Entonces, en ese sentido, tal como lo decía el licenciado, en estos momentos tenemos 4 fundamentalmente fuentes, que son la hidráulica, la geotérmica, la biomasa, que es todavía relativamente pequeño, y la térmica, en la cual dependemos tanto de fuel oil, en su mayoría, aunque también tenemos plantas de diésel. La decisión, precisamente, el plan quinquenal retoma toda la política energética y precisamente retoma el tema fundamental de diversificar la matriz energética. Hemos hecho una serie de licitaciones, desde la de 355 megavatios que sería con gas natural, que está en proceso de construcción, pero también comenzamos a hacer esa ya fue licitada, ¿no? Esa ya fue licitada, fue ganada por una empresa que se llama Energía del Pacífico, que ya está en su proceso y que tendría que entrar a generar en el 2018. Pero comenzamos a hacer licitaciones y esto es bien importante porque tuvimos que hacer una serie de modificaciones. Hicimos un análisis, un diagnóstico en la cual identificamos una serie de barreras de por qué en nuestro país no avanzábamos en la energía renovable no tradicional. Y entonces empezamos a ver problemas comerciales, problemas regulatorios, problemas incluso hasta de normativas que detenían el desarrollo de esto. Entonces, después de haber comenzado a desarrollar todas estas y cambiar todos estos aspectos normativos, hicimos las primeras licitaciones. La primera licitación fue de 15 megavatios. A pequeña escala. A pequeña escala, precisamente, a pequeña escala, que prácticamente ya entraron casi todas las que participaron en esa licitación y que fue un éxito porque participaron una gran cantidad de empresas nacionales. Y ese era también un poco el objetivo. O sea, lograr que no solamente empresas internacionales participaran en la generación eléctrica. Y entonces tenemos ya una serie de pequeñas empresas nacionales que comenzaron y que ahora algunas de ellas ya quieren entrar en las nuevas licitaciones más grandes.
Esa fue la primera, de la cual ya tenemos, como le digo, y allí participaron fotovoltaicas, biogás y pequeñas centrales hidráulicas. Y luego hicimos la segunda licitación, que fue por 100 megavatios. Debo de señalar que nuestra demanda máxima, por ejemplo, en este año, en el año 2015, nuestra demanda máxima fue de 1089 megavatios. Podemos encerrarlo alrededor de 1100 megavatios, es nuestra demanda máxima. Entonces, cuando hicimos la licitación de 100 megavatios, y en este caso de 150 megavatios, estamos hablando más o menos de un 10-15% de nuestra demanda máxima. Entonces, la demanda máxima en términos generales, ¿no? La demanda máxima se mide, por ejemplo, este año, en el año 2015, fue en abril. Hay un día del mes de abril en el cual necesitamos demasiada energía. Fue la cantidad esta de 1089. 1089 en abril fue cuando, porque estaba mucho calor. Probablemente este año también sea algo similar. Entonces, antes la demanda máxima se daba en diciembre, que era cuando se ponían todas las luces y todo eso. Ahora ya no, ahora ya cambió eso. La demanda máxima la tenemos alrededor del mes de abril, marzo-abril. Y eso nos muestra, eso nos da un parámetro de medición. Que claro, cuando máxima. Y deben de tener, me imagino, también el piso, ¿no? La demanda mínima. Sí, sí, la demanda mínima en la madrugada, que puede andar alrededor de 450, 500 megavatios en ciertos momentos. Y durante el día está variando entre estos valores. Entonces, lo que le quiero decir es que 100 megavatios representaba el 10% de nuestra demanda. Hicimos esa licitación, fue muy exitosa, hemos recibido muchas felicitaciones internacionales por su transparencia, en donde participaron más de 30 empresas internacionales. En esta sí no participó ninguna empresa nacional, sino que básicamente empresas internacionales, y están en proceso de construcción los 94 megavatios que se contrataron. Qué bueno eso que está explicando, don Luis. ¿Por qué no participaron en empresas nacionales? ¿Por la capacidad que significa de inversión esto? Fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, por la capacidad de inversión que se necesita. Estamos hablando de una cantidad alrededor de, en el caso de 100 megavatios eran 250 millones de dólares, entre 200 y 250 millones de dólares, pero también porque no se tiene el know-how, no se tenía todavía la experiencia de cómo montar plantas fotovoltaicas o eólicas. A esa escala. A esa escala. Pero estaban comenzando nuestras empresas nacionales a montar las pequeñas. Ahora ellas ya vieron de qué factible. Cada vez tendrán más capacidad las empresas nacionales. Cada vez están teniendo más. Así es, tenemos empresas que, por ejemplo, ganaron 1.2 megavatios en la licitación de pequeña escala. Pero de 1.2 megavatios llegar a 5 megavatios, que es lo mínimo con lo que se puede participar en esta licitación, ya la escala ya la tienen. Entonces nosotros esperamos que en esta oportunidad puedan haber también inversionistas nacionales que puedan participar en esta licitación. Y posteriormente, quizás después podemos ampliar un poco, cómo fue que llegamos a esta de 150. Ese es un tema también muy importante, porque quiero explicar, no sé si haya tiempo, quiero explicarle un poco que también es cierto que esta energía eólica y la energía fotovoltaica no nos cuesta nada el combustible, pero tiene un problemita, y es que nosotros no podemos tener control completo de la generación. Si entra una nube grande en El Salvador, la planta prácticamente disminuye en una cantidad importante su generación. Si disminuyen los vientos, también las eólicas empiezan a disminuir su generación. Entonces, por eso estas plantas no tradicionales tienen esa complejidad. No es como la geotérmica, ¿no? No es como la geotérmica. Que es a vapor. ¿Sí? Es vapor que se obtiene. Siempre va a estar ahí, ¿no? Y eso precisamente lo que mencionaba. Sí, son las variables que tiene este tipo de situaciones. Exactamente.
La geotérmica están prácticamente 7/24. Durante todo el año, los 365 días, prácticamente solo se apagan cuando necesitan algún mantenimiento. Y están a full time. Por eso, la diferencia que aunque solo representan el 13% de la capacidad instalada, de toda la capacidad que tenemos, de todas las máquinas, representa el 13%, pero en la generación representan, en el 2015 fue el 26%. Prácticamente se duplicó precisamente porque se mantienen todo el